El protagonismo de los niños y adolescentes es no esperar, es actuar. No es solamente ser sujeto de derechos, posesionario de derechos, sino ejercer los derechos. Tiene que ver con que las infancias también pueden construir derechos, también pueden construir políticas, también pueden generar movimiento social. Que un adulto quiera hacer cosas por la infancia está fantástico, pero si tú solamente, que ya no eres un niño, hace 50 años, hace 40 años, quieres decir cómo debería ser tratado el niño, pues eso es incompleto, eso es parcializado, ¿no? Tendrías que tener al niño diciendo desde su voz, de su perspectiva, desde sus códigos, qué es lo mejor para él. Hola, soy Jorge García Escobar. Soy licenciado en Trabajo Social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Soy máster en Trabajo Social por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Soy profesor desde hace 24 años de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente también soy el director del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales y soy un profesor de la carrera de Trabajo Social en la Decana de América, en la universidad más antigua de América Latina. Eh, Me gustan los temas de trabajo social, la historia del trabajo social, los fundamentos del trabajo social, pero también soy especialista en temas de trabajo social con infancia y adolescencia. A lo largo de mi vida académica he trabajado, he investigado temas relacionados con infancias trabajadoras, niñez sin cuidados ni protección parental. También he trabajado temas de niñez con discapacidad, ¿no? Entonces, todo lo que es el campo de las infancias y adolescencias es como que mi ruta de especialidad y también lo que he venido haciendo durante ese cuarto de siglo que estoy metido en estas tareas académicas. Muchas gracias, Jorge, por el día de hoy estar aquí en Conversatorios. Felices de tenerte aquí. Y el día de hoy a toda nuestra audiencia los invitamos a conversar, pensar y actuar. Nos gustaría que por favor nos puedas comentar el tema que vamos a tratar el día de hoy y deseosos de que te puedas explayar lo más posible, ¿no? Bueno, vamos a conversar sobre la infancia trabajadora, la infancia y adolescencia trabajadora, que es algo que he investigado durante 24 años, que es mi vida, el tiempo de mi vida académica, y que además es un sector muy importante de esta sociedad peruana y específicamente la población de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Este país, pese a sus vaivenes políticos, económicos, pese a las mejoras económicas que ha ido procesando, sobre todo en este siglo, no ha dejado de tener presencia de infancias trabajadoras. Entonces, por ahí el tema me ha sido siempre muy importante, muy llamativo, ¿no? Porque además somos una sociedad hibridada, somos una sociedad mestiza, ¿no? Y bueno, podemos ver niños y adolescentes trabajadores a lo largo y ancho del país, ¿no? O sea, si uno se va a hacer una visita de vacaciones o de turismo a Ayacucho, a Cusco, a Huancavelica, a la selva, o sea, siempre vas a encontrar alguna forma de trabajo de niños, ¿no? Algunos niños accionando en temas tan diversos, ¿no? Como venta de productos, o también los puedes encontrar en el pastoreo, estás yendo por trochas rurales y aparece un niño llevando borregos, ¿no? O sea, es parte ya de las presencias comunes en este país, ¿no? En las distintas regiones de nuestra nación. Veo, por ejemplo, que cuando tú me hablas de esta niñez y adolescentes también trabajadores, veo un aspecto positivo, pero muchas veces nosotros hemos escuchado, ya sea por televisión, en el colegio o en nuestra casa, que los niños no deben de trabajar. ¿Qué opinas sobre ello? En realidad hay que separar el trigo de la paja, ¿no? O sea, eh, la explotación se puede medir, que se puede objetivizar, ¿no? Que se puede ver, por ejemplo, en distintas circunstancias en el que se emplea a niños, ¿no? Como en el tráfico de drogas, como en la producción de drogas, como en, no sé, en las minerías ilegales. Definitivamente
eso no debería de existir, eso debería de enfrentarse, de erradicarse. Es más, creo que todos sabemos, empezando por el Estado, dónde están las formas de explotación de niños, dónde están los niños que están siendo explotados. Y frente a eso tendría que haber un trabajo completo, integral, ¿no? Que aborde también el trabajo con sus familias, y también obviamente encauzar legalmente a los explotadores, ¿no? Pero hay que separar también estas formas, por ejemplo, de trabajo cultural, ¿no? Las que aprenden las niñeces rurales. En el Perú el 20% de la población es rural. Todavía, por suerte, tenemos una proporción significativa de gente en la ruralidad, que de esas 55 grupos étnicos que forman parte de esta nacionalidad peruana, que hacen un trabajo que es parte de la reproducción de sus patrones culturales de vida. Es un trabajo que más está contextualizado en su cultura y en su sociedad y en su devenir, en su aprendizaje, hasta formarse como ciudadanos y ciudadanas. Entonces, por ejemplo, ese tipo de participación en trabajo me parece que es parte de su educación, ¿no? Y bueno, también tener en cuenta que al tener 20% de pobreza en el Perú, tenemos una de cada 5 familias pobre, y esas familias se meten a trabajar en distintas estrategias de sobrevivencia, tratando de sobrevivir frente a la pobreza, pobreza de la que no son culpables, sino que las malas políticas, ¿no? Los malos gobiernos, este terrible modelo que vivimos, en el cual hay progresos, éxitos y tanto despliegue tecnológico y económico, al mismo tiempo genera pobreza. O sea, también hay otro tipo de trabajo o participación económica de los niños que tiene que ver con condiciones materiales existenciales, ¿no? O sea, ¿cómo van a sobrevivir esas familias que hacen el 20% de pobreza en el Perú? Luego, también tener en cuenta que el 73% de la población económicamente activa en el Perú es informal. Trabaja en la informalidad, trabaja en mercados, trabaja en pequeñas ventas, en distintas formas de negocio, en mercados populares y espacios públicos. Nuevamente también, ¿cómo le dices a la señora, al señor, que su hijo, que su hija, que después de la escuela lo va a recoger, convive con él en el espacio de su actividad económica? ¿Cómo le dices, no debe de participar económicamente? Me parece esas perspectivas que dicen, no, todo el trabajo es malo, me parecen poco ilustradas, poco conocedoras, me parece opiniología simple y hasta a veces abyecta, hasta a veces abusiva, ¿no? Porque no toman en cuenta que los niños y adolescentes en el trabajo tienen que ver mucho con condiciones culturales, sociales, económicas, y hasta políticas, que deberían de ser puestas en perspectiva para realmente tener un juicio atinado. Y esto, en el lado de los que hacen las políticas, también tendría que ser pues una condición, ¿no? Imagínate tener gente que hace políticas públicas, que hace normas al respecto, pero que no sabe absolutamente nada de eso, o que simplemente obedecen lo que les dice un organismo internacional, o que les dice un representante del Estado con una perspectiva también erradicacionista, pero que no ha hecho ninguna investigación sobre el tema, que no lo conoce, que nunca se ha juntado de repente a conversar con los representantes emblemáticos de las infancias trabajadoras, ¿no? Que en este caso son los movimientos de niñez trabajadora, porque ellos también, a la sazón, se encuentran organizados desde 1976 en el Perú. Y por ejemplo, me mencionas, ¿no? El tema de los niños y adolescentes que trabajan con sus papás, ya sea en el mercado o tal vez en la sierra, en el ámbito rural, ¿no? Que van a la chacra, cosechan, siembran, etcétera. Pero cómo este trabajo también es invisibilizado, ¿no? Similar a lo que le pasa a la mujer, y creo que mucho más invisibilizado, incluso porque ahora ya está saliendo un poco más en relieve el tema de que la mujer hace una doble jornada laboral en su trabajo, si es que trabaja, y también pues en casa, ¿no? El trabajo que hace en casa, pero muy poco se habla del trabajo también de los niños y adolescentes que también hacen dentro del hogar, ya sea trabajo en ayudando en los quehaceres del hogar, en el trabajo de cuidado de repente de algún pariente enfermo, o incluso en el acceso a sus padres a los medios digitales.
Entonces, frente a ello, ¿el Estado ha ido reconociendo el trabajo de los niños y adolescentes actualmente? No, no lo reconoce, no lo reconoce. El Estado peruano, como la mayoría de estados en el concierto mundial, tiene una posición asimétrica que le viene direccionada desde organismos internacionales como el Sistema de Naciones Unidas a través de la Organización Internacional del Trabajo o de gobiernos como el gobierno de Estados Unidos, que también, ¿no?, tienen como una posición cerrada respecto a erradicar o no permitir el trabajo de los niños. Ellos los colocan dentro de una categoría eurocéntrica que han acuñado que dice trabajo infantil. Dicen el trabajo infantil, ¿no? Y en el trabajo infantil mezclan papas con camotes, ¿no? Mezclan el trabajo, como decimos, rural, la actividad, participación rural de los niños, el trabajo familiar, que a veces puede ser en pequeño negocio, pero que también puede ser trabajo familiar doméstico, como mencionas, cuidando a sus hermanitos, acompañando al abuelo o abuela que de repente no tienen movilidad o necesitan asistencia, ¿no? Y lo mezclan pues con explotación, con abuso, o sea, lo mezclan con niñas víctimas de la prostitución en diversas formas, niños en conflictos armados, o sea, formas de explotación las combinan con otras actividades que no está demostrado que sean necesariamente negativas, ¿no?, sino que pueden ser parte de su formación complementaria, de la educación social familiar, de su formación como buen ciudadano y ciudadana también, ¿no? Entonces, esas posiciones que vienen de arriba hacia abajo como imposición, como dogma, como mandato, terminan siendo descontextualizadas y además inviables, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cómo se puede entender que la economía peruana ha mejorado en este primer cuarto del nuevo siglo y hace que el Perú sea un país modelo, digamos, dentro del concierto neoliberal? Es un país que tiene la moneda más fuerte de Estable. América Latina, ¿sí?, la economía más estable, el país con los mejores recursos de su presupuesto nacional. ¿Cómo se puede entender eso? Y de lado, tener 1,5 millones de niños trabajadores, pese a toda la andanada de leyes, políticas, programas que han tenido millones de dólares y que han estado mandados justamente a erradicar el trabajo de los niños y adolescentes en el Perú. Bueno, entonces la idea es que, por un lado, es un fracaso toda esa gastadera de plata y de esfuerzos. En segundo lugar, eso puede responder a que nuevamente no se conoce la realidad, se siguen dogmas, se siguen imposiciones, se siguen posiciones creadas en, en otros países, en otros continentes, en lo que se podría denominar, retomando a Braudel, los países del centro, pero que poco o nada saben de lo que realmente pasa en el Perú, ¿no? Perú es un país muy complejo, con mucha antigüedad, con raíces culturales muy profundas y además siempre ha sido pues un país con ciertas peculiaridades, inclusive en su desarrollo moderno, ¿no? Entonces, lo que se necesita es conocer más a profundidad los procesos para que la poca plata que tenemos de presupuesto del Estado pueda ser invertido adecuadamente, y en este caso de repente no es el tema de simplemente erradicar por erradicar. Quizás pasaría por una intervención situada, ordenada, ¿no?, que pueda reconocer e incorporar estas prácticas del trabajo o de estrategias de sobrevivencia con procesos educativos, ¿no? O sea, punto y aparte de lo que dicen los conceptos y lo que los organismos internacionales quieren hacer aparecer. La verdad es que tenemos muchos niños trabajadores, muchos de nosotros hemos sido en nuestras épocas trabajadores, hemos participado económicamente o colaborando con nuestras familias, y no creo que eso pueda ser considerado luego en nuestra evaluación personal como, bueno, por hacer esto me quedé estancado, me quedé limitado socialmente o en mi psicología o en mi educación. Es más, creo que si hacemos muchos la evaluación de qué significó eso en nuestras vidas, vamos a ver que ha sido una piedra angular a partir de la cual
nuestros despliegues económicos, laborales o académicos y profesionales se han podido posar, ¿no? Ha sido parte de lo que hace en nuestra historia personal y lo que hemos logrado o vamos logrando en nuestras vidas, ¿no? Sí, me parece interesante porque justo miraba en esta red social que es ahora como Google, ¿no? TikTok. Y ponía yo trabajo infantil y automáticamente el Estado te vota como denuncia del trabajo infantil. O sea, no hace esta separación que es importante, creo yo, en ver un trabajo digno y un trabajo no digno, ¿no? En este caso hablaríamos de explotación infantil, en caso donde los niños y adolescentes pues no se encuentran en situaciones dignas, ¿no? Pero también valorar el trabajo digno, o sea, el trabajo infantil de los niños y niñas y adolescentes que sea digno, y cómo hacer también para que esto se promueva desde los colegios y cómo también poder articular que, o sea, si bien un niño puede trabajar, también sea viable que pueda estudiar y que eso no les afecte. Y eso también va de la mano con el desarrollo de capacidades, lo que usted mencionaba. Que un niño de 12, 13, 15 años trabaje en el mercado, de ejemplo, ¿no? Por ejemplo, haciendo cuentas, de cierta manera desarrolla su pensamiento lógico, el tema de las matemáticas, sociabilización, ¿no? Entonces, hay muchas capacidades que se desarrollan. ¿Y por qué también no tomarlo de esa manera, ¿no? Entonces, tal vez desde el lado académico, cómo nosotros como trabajadores sociales, como profesionales, podemos aportar a que se dé este cambio. Bueno, entrando a las profundidades a las que solamente pueden entrar las y los profesionales, ¿no? O sea, eh, los académicos o académicas quienes cursan carreras profesionales tienen una poderosa herramienta para develar la realidad, ¿no? Que se llama investigación. La investigación científica que se expresa como en cierre con la elaboración de sus tesis. Sería interesante que toquen estos temas también, ¿no? Que no sé, se pongan a investigar por qué los niños trabajan, en qué condiciones trabajan, qué impacto ha tenido su trabajo en sus vidas, cómo su trabajo contribuye a sus familias, cómo su trabajo coadyuva a sus comunidades, ¿no? O sea, tú hace un rato decías algo que era muy interesante, decías eh, cómo se ha invisibilizado el trabajo de las mujeres y que los niños también, seguro, también han hecho un gran aporte y es invisibilizado. Y eso me lleva a recordar que en la década de los 90, del siglo pasado, cuando se dan las condiciones para el cambio de modelo en este país y la economía peruana comienza su proceso de estabilización, después de esas medidas del choque económico, de la retracción y la devaluación de la moneda peruana, alguien tuvo que parar la olla, alguien tuvo que contener los peores estragos de esas medidas económicas. Entonces, ¿quiénes fueron los verdaderos héroes? Verdaderos héroes digo porque los políticos de ese tiempo dicen nosotros somos los héroes, todo se debe a nosotros, cuando en realidad ellos no fueron los que se quedaron sin qué comer. O sea, en realidad los verdaderos héroes y heroínas de la estabilización económica de este país fueron quienes aguantaron el costo social de esas medidas. ¿Y quiénes fueron? Mujeres, niños y adolescentes trabajadores y también hombres. O sea, se pusieron a crear su economía, a inventar sus maneras cómo sobrevivir, ¿no? Ellos, sus familias, jalaron a sus vecinos con sus comunidades. Entonces, hablemos realmente de los héroes, no los héroes de papel, no los héroes que inventan proezas que nunca hicieron, ¿no? Sino realmente los que se fajaron, las que se fajaron esas condiciones terribles de vida y que pudieron generar ese cierto bienestar, ¿no? En tiempos en que lo más común y lo más cercano era terminar en malestar social, ¿no? Entonces yo creo que la academia, las y los profesionales tienen ese gran desafío, ¿no? O sea, tienen que ayudarnos en la sociedad a 34 millones de peruanos a tener ideas más basadas en lo real, ¿no? Porque si no, todo se deja a la opiniología, opinión tiene cualquiera, cualquiera puede decir cualquier cosa, ¿no? Pero eso no necesariamente va aparejado a la verdad, va
pegado a la realidad. Quienes más cerca de la realidad están son las y los profesionales. Por eso, cada vez que alguien necesita una orientación, tiene que ir al profesional, a la hija que estudia, no sé, derecho, al hijo que estudia psicología, a la hija que estudia nutrición, ¿no? Porque necesita a alguien que le aproxime a la realidad. Más allá de todo lo que sale, pues, como ahora bien has mencionado, en redes sociales, e inclusive en los medios de comunicación abierta, la televisión, ¿no? Que no necesariamente va cercano a la realidad. Sí, y justamente también se habla del protagonismo infantil, ¿no? ¿Usted Ujú. cómo lo definiría? El protagonismo tiene que ver con sentirte y ser protagonista de la historia, ¿no? El protagonista en cualquier expresión histórica, hasta en las películas, las ficciones, la literatura, es alrededor de quien gira la historia. Es un constructor de la historia, no es un extra, no es un secundario, no es uno que o una que no tiene nada que ver en la historia, que está ahí de adorno, que está de presencia simbólica, uno más, un granito más de arena, ¿no? Ser protagonista tiene que ver con sentirte realmente que la historia pasa por tus manos y pasa por tu mente, ¿no? En ese sentido, hablar ya de protagonismo de las infancias y adolescencias tiene que ver con eso también, ¿no? Pensar al niño y adolescente no como futuro, no como alguien que recibe lo que hacen otros solamente, no como sujeto pasivo, ¿no? En cuarentena social hasta que tenga 18 años y pueda gestionar su DNI blanco o azul, ¿no? O sea, tiene que ver con que las infancias también pueden construir derechos, también pueden construir políticas, también pueden generar movimiento social, también nos pueden decir al Estado, a la sociedad civil, bastante permeada de visiones centradas en el adulto, adultocéntricas, ¿no? Pueden decir qué piensan, en qué creen, qué sociedad quieren, qué tipo de educación desean, qué tipo de servicios serían los más atinados para lograr de alguna manera que la mayoría de su población pueda vivir en mejor forma, ¿no? El protagonismo de los niños y adolescentes es no esperar, es actuar, no es solamente ser sujeto de derechos, posesionario de derechos, sino ejercer los derechos, ser este sujeto social de derechos, alguien que junto con otros pares, junto con otros integrantes de su comunidad, pueden decir esta boca es mía, ¿no? Al Estado, a los organismos internacionales, a la sociedad civil, en búsqueda siempre de construir una mejor nación, un mejor Perú diverso, donde también las infancias y adolescencias en su diversidad tendrían que tener plataforma, punto de vista y ser reconocidos con su agencia, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos, ¿no?, del protagonismo infantil, el CONA, que es parte del Ujú, Estado, en realidad pues promueve que los adolescentes en diferentes distritos de todo lo que es el Perú se involucran en la política de su distrito. Se ujú. involucran, de cierta manera influyen en la toma de decisiones y en las actividades que se desarrollen dentro de su distrito, y eso es por parte del Estado. Pero también tengo entendido que hay un grupo de niños y adolescentes trabajadores que se han Ujú. organizado como tal. ¿Me recuerdas el nombre, por favor? NATSOP, Movimiento Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores Organizados del Perú. Ujú. No sé si nos puedes contar un poco más sobre ello, qué están haciendo, qué Ujú, cambios han logrado, ujú. qué objetivos tienen, ¿no? Sí, bueno, algo importante que tenemos que dimensionar es que el Estado jamás puede coordinar o gestionar la participación social. Jamás puede ser juez y parte, ¿no? Porque cuando hablamos de organización, participación, demanda social de colectivos, esta tiene que salir desde la sociedad civil. Porque estar direccionada desde el Estado, pues como que lo pone en el predicamento, ¿no? ¿A quién sigues? ¿A tu colectivo, a tus bases sociales o lo que dice el Estado? Igual así, creo que plataformas que permitan la participación de las infancias y adolescencias son buenas, ¿ah? O sea, no estoy en desacuerdo con el CONA, me parece que si es una plataforma, es la posibilidad de fluir, interaccionar entre Estado y organización autónoma
y auténtica de infancia, está bien, como también lo han querido hacer los municipios escolares en las escuelas, como también se han intentado con los consejos educativos institucionales, los CONEI, creo que son, o las defensorías escolares del niño y adolescente. Me parece que mientras más plataformas cree el Estado para que la infancia participe, pero autónomamente, de manera autodeterminada, en su agenda, en sus propuestas, en sus acciones, me parece muy bien. Pero bueno, volviendo a esta sociedad civil que vota, que lanza, que crea sus expresiones organizativas, pues sí, el primer movimiento de niñez y adolescencia del Perú organizado, estructurado, con base social, es el movimiento de niñez trabajadora, ¿no? Ellos nacen en 1976 en San Juan de Miraflores, en el cono sur de Lima, con una denominación primal que todavía existe, que todavía está presente, que es el MANTOC. MANTOC, que significa Movimiento de Adolescentes y Niños Trabajadores, Hijos de Obreros Cristianos. Estos eran niños de las barriadas del cono sur de Lima de ese entonces, cuyos padres fueron perjudicados con la expulsión del trabajo, ¿no? Recuérdese que en 1975 termina la etapa del gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, es sacado del poder, y asume Morales Bermúdez, la segunda etapa del gobierno militar, que cambia totalmente las reformas sociales que había encaminado Velasco. Velasco se había preocupado mucho del tema, por ejemplo, de la movilización social, de la organización social a través de Sinamos, había hecho una propuesta educativa novedosa, ¿no? Pero cuando sale Velasco y entra Morales Bermúdez, se desmonta eso y vuelve nuevamente Perú a un sistema capitalista, conservador, tradicional, y empieza pues la pérdida de puestos de trabajo, ¿no? Comienza la expulsión de adultos del trabajo. Recuérdese que la época del pleno empleo como que jala hasta la mitad de la década de los años 70, no solo en Perú, sino en América Latina, hasta podríamos hablar en el mundo, ¿no? Es la etapa en que el empleo crece, pero a partir de la mitad decrece, ¿no? Entonces, cuando los papás son botados de sus trabajos en una ciudad como Lima, en las barriadas de los conos recién crecientes en Lima, entonces las familias no les queda otra más que echar mano de las prácticas tradicionales que tenían y buscar emplearse, buscar trabajar. Entran a trabajar de alguna manera las madres, más con temas de sobrevivencia como comedores populares, se va generando ollas comunes, como se llamaba en esa época, y los hijos mayores comienzan pues a buscarse algunos ingresos, ¿no? Y es ahí donde ellos se encuentran que deben de crear una organización, y por eso se llamó Movimiento de Adolescentes y Niños Trabajadores, Hijos de Obreros Cristianos, porque eran hijos de obreros que fueron expulsados de su trabajo, que fueron condenados al desempleo, y no teniendo al benefactor, no teniendo al proveedor con dinero para poder gestar la familia, el bienestar, entonces ellos y ellas se involucran en estos pequeños búsquedas de ingresos, pequeños emprendimientos, dirían ahora, y finalmente confluyen en una organización, ¿no? Como los 70s y 80s peor, y 90s más aún, son tiempos de crisis, son tiempos de carencias, son tiempos de gran hiperinflación en el país. Entonces, esos niños que primero eran un grupo, una base en San Juan de Miraflores, pues comienzan a aparecer en otras partes de Lima, comienzan a aparecer en otras partes del Perú, y sistemáticamente comienzan a aparecer bases del MANTOC y otras organizaciones sobre la base del MANTOC a lo largo y ancho del Perú. Finalmente, estas bases que están esparcidas por todo el Perú, en el año 1999 deciden pasar a otra etapa, una etapa más nacional, y constituyen el NATSOP, el Movimiento Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores Organizados del Perú, ¿no? Un movimiento realmente a nivel nacional, ¿no? Y bueno, como Perú no es una isla, sino también procesos similares, más o menos, suceden en Paraguay, en Venezuela, en Colombia. ¿Pero nace en Perú? Claro, nace en Perú como MANTOC. Chévere. Y luego
Y ya entrando a este nuevo siglo, cerrando el siglo pasado, también se crean movimientos similares en otros países, ¿no? Por ejemplo, en, en Venezuela se crea el CORENATS, la Coordinadora Regional de NATS. En Chile se crea Mochinats, el movimiento chileno de niños trabajadores. Se crean los NATRAS en México, de Nicaragua, perdón, niños y adolescentes trabajadores de Nicaragua. En Ecuador se crea Ecuavifnats, en fin, distintas partes de América sobre la base del modelo peruano. Infancias trabajadoras crean su propio movimiento, ¿no? Y bueno, ahí están instalados, ¿no? Ya llegan, ya son otros tiempos, estamos en otras coyunturas, pero sigue habiendo desigualdad, sigue habiendo empobrecimiento y siguen habiendo infancias que son lateralizadas, que son lanzadas pues a la insatisfacción de necesidades y que terminan pues encontrando en estas organizaciones una boya de salvataje, ¿no? Encuentran una posibilidad para seguir perviviendo, para quizás tener el dinero para estudiar, ¿no? En fin, es un proceso largo. Me da curiosidad qué han logrado, si han tenido algún tipo de incidencia política o qué tipo de incidencia han tenido, ¿no? Sí, sí que lo han logrado, ¿no? O sea, por ejemplo, han sido están muy al tanto, en el caso peruano, de las modificatorias normativas, ¿no? Por ejemplo, en el Perú actualmente tenemos un código de niñez y adolescencia, que es la ley 27337, que fue aprobada en el año 1993. O sea, desde esa época, desde el 93, no se ha cambiado el código de la niñez y adolescencia. Y no se ha cambiado porque no ha habido prioridad política de los gobiernos de turno para cambiarlo, pero también porque el movimiento de niñez trabajadora ha sido como que muy crítico en relación a cómo mejorar ese contenido. O sea, por ejemplo, ese código peruano es el único en Latinoamérica que establece un artículo que los adolescentes pueden trabajar a partir de los 12 años. Es un caso raro porque los otros códigos de la infancia en América Latina llevan a los 15 años y por encima de los 16 años la posibilidad de un adolescente de trabajar, ¿no? Entonces el código peruano tiene el de 12 años todavía, es el artículo 25, y el movimiento de niñez trabajadora no ha permitido que se elimine ese artículo, ¿no? Claro, uno lo dice, pero ¿cómo no van a permitirlo? ¿Cómo un niño de 12 años va a trabajar? Es que no obliga a trabajar. No dice el niño de 12 años está obligado a trabajar, no dice eso. Lo que dice es que el niño y adolescente puede trabajar, es decir, en función a sus condiciones. Si sus condiciones de vida, condiciones económicas, modelo cultural originario, le faculta, le requiere, si su familia lo necesita, si él lo cree conveniente, puede apoyar económicamente. Entonces, temas como la reforma del código y específicamente ese artículo que se ha vuelto como un nicho de batalla, digamos, en la influencia política, o también la presencia del movimiento de niños trabajadores en la formulación de lo que antes se llamaban los planes nacionales de acción por la infancia, el instrumento de política del Estado peruano para la infancia, que hoy se llaman políticas multisectoriales. También las infancias trabajadoras están ahí presentes. Cuando hay malas decisiones normativas, cuando el Congreso saca leyes que más que beneficiar a la infancia la perjudican, también sale el movimiento de niños trabajadores a hacer su propia búsqueda de influencia, salen a las calles también a hacer sus marchas, sus protestas, ¿no? Entonces, sí han estado ahí permanentemente a nivel nacional y también a nivel internacional, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de cumplimiento de instrumentos de derechos humanos, como la Convención sobre los Derechos del Niño, el Estado peruano, al ser un Estado parte, elabora un informe cada 5 años de cumplimiento de la Convención. Entonces, en todo instrumento internacional de derechos humanos es similar. El Estado hace un informe y luego la sociedad civil hace otro informe que se llama el informe sombra, ¿no? Naciones Unidas recibe los dos informes para ver qué tanto se parecen o son totalmente diferentes lo que dice el Estado, que es la oficialidad, y por otro lado la
el informe sombra, pero en el caso de niñez trabajadora y de infancias, en algunas circunstancias la niñez trabajadora hace su propio informe, hace un tercer informe. Ah, mira, qué Sí, interesante. sí, porque no están muy de acuerdo con lo que dicen El de el informe sombra. sombra, porque el informe sombra lo hacen los adultos, adultos de las ONGs, adultos de entidades privadas de desarrollo. Y otra vez caemos en el adultocentrismo. Así es, nuevamente, el adulto diciendo qué es lo mejor para el niño, solito, ¿no? Solito. Claro, que un adulto quiera hacer cosas por la infancia está fantástico, pero si tú solamente, que ya no eres un niño, hace 50 años, hace 40 años, quieres decir cómo debería ser tratado el niño, pues eso es incompleto, eso es parcializado, ¿no? Tendrías que tener al niño diciendo desde su voz, de su perspectiva, desde sus códigos, qué es lo mejor para él, para ella, ¿no? Entonces el movimiento de niñez trabajadora hace eso, ¿no? El tercer informe, ¿no? Que eso es paralelo al del Estado y paralelo al de la sociedad civil, lo cual me parece encantador. Bueno, ellos han tenido en tanto tiempo tantas cosas, ¿no? Han hecho tantas cosas. Perdón. Genial. Bueno, una de las preguntas también que te quisiera hacer es, si pudieras elegir 4 palabras claves para resumir el tema que hemos conversado el día de hoy, ¿cuáles serían? Dignidad, derechos humanos, bienestar y también injusticia social. Sí, porque no tendríamos poblaciones explotadas, y no solamente hablo de niños en este país, sino es porque tenemos políticas y modelos injustos, desigualadores, ¿no? Y también por eso tenemos movimientos, o sea, todo es al final expresión de modelos económicos, de apuestas económicas, de políticas, ¿no? De políticos como los que hemos tenido al mando de Estado, al mando del legislativo, ¿no? Que muchas veces lo que hacen niega totalmente lo que debería de ser. Ellos están creados, elegidos y pagados para que beneficien a todos y todas las peruanas, y creando pobrezas, manteniendo desigualdades, encubriendo injusticias sociales, pues no están haciendo su rol, están haciendo todo, cualquier cosa, menos su rol. Exactamente. ¿Tienes algún libro, artículo o autores que desees recomendar para que nos podamos empapar más sobre este tema? Bueno, definitivamente los autores pues, que trabajan en una perspectiva realmente leída, profunda, investigativa, sobre la infancia, en este caso la infancia trabajadora, ¿no? O sea, definitivamente tendría que leerse, como en mi caso, cuando comencé a meterme en estos campos, a comenzar a entenderlos, ¿no? Leer a Alejandro Kusianovich, a Gian Pietro Esquivoto, ¿no? A Manfred Liebel, ¿no? Creo que son lecturas necesarias, ¿no? O sea, todo lo que pueda pasar por el radar de ese tipo de autores peruanos y no peruanos, pero comprometidos con el Perú, comprometidos con América Latina, tendrían que ser lecturas preferidas, ¿no? De mi lado he hecho algunas cosas, he coordinado algún libro, algunos artículos, que también los pueden leer, ¿no? Que también pueden servir de repente para tener una visión, algo más en esa perspectiva ¿Lo ilustrada. podrías mencionar, por favor? No, tengo mi libro sobre balance crítico de las políticas de infancia en el Perú, mi tesis doctoral, que es sobre el movimiento de niñez trabajadora en el Perú, un balance histórico, político, sociológico, ¿no? Y bueno, eso básicamente, también algunos artículos, pero la verdad que me olvido hasta el nombre de mis artículos. Me imagino. Y, por ejemplo, ¿qué planes usted, Jorge García, tiene más adelante, ¿no? A realizar? Bueno, básicamente seguir en el tema académico, ¿no? O sea, soy un profesor permanente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y seguir buscando la pertinaz y constante búsqueda de la verdad, ¿no? O sea, seguir encantándome con el asombro, ¿no? Con tratar de entender por qué suceden desigualdades sociales en este país, ¿no? Por qué en comprender más las problemáticas de la niñez y adolescencia, ¿no? Entonces yo creo que esa es mi meta, ¿no? O sea, seguir en este mundo de la investigación, del análisis social, obviamente con estos marcos comprensivos que provienen desde la ciencia social, eh, para entender mi contexto, ¿no? Y más en mi carrera, que es trabajo social, para
tratar como que de dar luego, como resultado del conocer, pautas, ejes para poder mejorar las cosas, ¿no? Propuestas de política pública, social, propuesta normativa o simplemente propuesta metodológica, ¿no? Para toda aquella gente que quiere trabajar con estos colectivos, que quiere cambiar como cuando yo me comprometía recién con estudiar trabajo social. Por ahí también puedo recomendar el libro para hacer educación social en trabajo social, que es algo que trabajé en algún momento, porque nosotros en trabajo social no solamente buscamos conocer la realidad, buscamos conocer y buscamos mutarla, buscamos transformarla, ¿no? Entonces lo nuestro va por el lado comprensivo, pero utilitario, funcional, en el buen sentido de lo funcional, que es tratar de superar aquello que es problemático, ¿no? Que todavía se presenta en este tipo de sociedades, ¿no? Que es la exclusión, la pobreza, la marginación social. La llamada praxis también, ¿no? Ujú. Por favor, nos gustaría que todas las personas que de repente quieren conocerte un poco más, quieren seguirte, ¿por qué medios te podemos encontrar? Las redes sociales, ¿no? Que ahora se mueve todo. Bueno, básicamente estamos siempre en San Marcos, en la Facultad de Ciencias Sociales. Ahí está la oficina del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales. Me encuentran ahí todas las mañanas, dispuestos siempre a conversar, a coadyuvar, a facilitar en la medida de lo posible, ¿no? Yo entiendo que los académicos somos como farmacia de turno, 24 horas expuestos a orientar, a ampliar, a sugerir, a proponer, ¿no? Entonces estamos para todo lo que implique mejorar este país y mejorar las condiciones existenciales de la vida de la infancia, estamos presentes. Y luego también pues por el correo electrónico, ¿no? Me pueden encontrar, nos podemos comunicar a jgarcia.unmsm.edu.pe, que es mi correo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y bueno, no estoy tan bueno en las redes sociales, pero yendo a San Marcos o por correo electrónico podemos empezar el diálogo, Sí. siempre pensando en cómo mejorar esto, ¿no? Genial. Y por último, me gustaría que por favor puedas darle algunas palabras, lo que usted desee a la audiencia que nos está viendo el día de hoy. Bueno, primero que lo más importante en el mundo, en este país, es el bienestar humano, es la vida, ¿no? La vida natural, pero también la vida de las personas. Entonces tenemos necesariamente que posar nuestro interés, nuestra preocupación y nuestras acciones en cómo mejorar la condición de vida de las personas. Como hemos visto, hay buena cantidad de peruanos y peruanas que viven bajo el umbral de pobreza, afectados por múltiples formas de problemática social. Eso debería ser nuestra tarea primordial, modificar eso, cambiarlo. Y creo que todos y todas tenemos como una posibilidad de incidir de alguna forma en esas redefiniciones, conversando, educando, accionando, entrando a voluntariados y mejor aún si todo eso va acompañado de formación, ¿no? Leer lo que produce la academia, leer revistas académicas, leer a los autores que investigan sobre estas realidades, porque ahí está el conocimiento científico y la mayor cercanía a la realidad. Desconfiar siempre de los abordajes simples, simplones, que puedes encontrar en las redes sociales y en los medios de comunicación. Vayamos a las fuentes. Por último, buscamos conocer al sujeto directamente involucrado y que nos diga qué significa ser niño trabajador o niño sin cuidados parentales o infancias con discapacidad, en fin, acercarnos y hacer algo, ¿no? Si fueras niño de nuevo, ¿qué le dirías a tu yo actual? ¿Y qué le diría a mi yo actual? Si un poco vuelve a ser feliz, ¿no? O sea, vuelve a ser niño. Permanentemente converso con las personas más cercanas a mí, que son mi sistema familiar, y yo les cuento, por ejemplo, cosas como antes con un frasco de yogur yo sería feliz, pero hoy que soy grande ya no le encuentro el gusto de encontrarme con eso. Creo que ser niño está directamente vinculado con ser feliz, encantarte, asombrarte de múltiples cosas, ¿no? Creo que sí le diría eso, trata de ser feliz como eras cuando eras niño. Si tuvieras que compartir solo un dato importante sobre ti, ¿cuál sería y por qué?
le diría que soy Jorge García y que trato de ser una persona buena. Trato de serlo, ¿no? O sea, quiero serlo. O sea, más allá de cuestiones académicas, grados académicos, roles profesionales o todas las cosas aparejadas al ser profesional y vivir en la universidad una vida académica, creo que eso no es tan importante como tratar de ser feliz y hacer feliz a la gente, tratar de ser bueno. Entonces eso sería lo que yo trataría de decir, proyectar, valorar, y ojalá lo esté logrando realmente, ¿no? Eso sí. ¿Qué te motivó a dedicarte a tu campo profesional? Es la conjunción de dos cosas. En primer lugar, querer ayudar a la gente, ¿no? O sea, yo era un estudiante de escuela secundaria, de un colegio privado, de monjas, un poco desordenado, desmotivado por los estudios, por la disciplina escolarizada, ¿no? O sea, no me gustaba para nada la escuela, lo sentía algo sin vida, sin novedad, ¿no? Sin conocimiento profundo, y encima encontrabas profesores que no vivían lo que enseñaban, o sea, que no sentían, se notaba que no sentían el amor por su docencia y por los contenidos, ¿no? Pero algo salva mi experiencia escolar, la proyección social, ¿no? Cuando nos comienzan a llevar a asentamientos humanos, cuando nos comienzan a enseñar a hacer acciones para niños de comedores populares, ahí encontré algo que realmente sí me llegaba a la médula del sentimiento, ¿no? De la posición. Entonces ahí me di cuenta que yo quería ayudar. Eso es uno. Y lo segundo es querer trabajar con niños como una manera de comprometerme, porque yo había tenido un hermano que a los 9 años murió de cáncer. Entonces yo, a partir de que él muere, yo tengo la idea de que tengo que ayudar a los niños. Quiero hacer algo por los niños. Lo pensaba temporalmente, ¿eh? No lo pensaba permanentemente. Yo decía, era algo así como un compromiso, ¿no? Religioso, personal. Decía, yo voy a trabajar 1 año con niños para honrar la memoria de mi hermano. Pero ese año se volvió mi carrera profesional. Nunca me pude salir del tema de infancia. Siempre lo cuento así, pero no debo de mentir también que me ha encantado, ¿no? Es como de repente, si es que existe el alma y la vida después de la muerte, quizás mi hermano me dijo, ya, no te vas a quedar 1 año, te vas a quedar siempre, ¿no? Y entonces por eso encuentro al trabajo social, mi carrera, no lo encuentro porque quiero ayudar a la gente, quiero resignificar mi vida contribuyendo al bienestar de las personas, pero por otro lado a la infancia, al trabajo social con la infancia, por un compromiso que le hago a mi hermano que termina volviéndose mi senda de desempeño profesional.